Bueno, un saludo a Sauropelta1119 que me pide este vídeo de la relación o de la concepción de lo divino que tenía el emperador Juliano, llamado el Apóstata, una figura que estoy seguro que todos conocéis o que al menos os suena. Y es que Flavio Claudio Juliano, nacido en Constantinopla en el año 331 o 332, es uno de los emperadores romanos más estudiados, aunque su gobierno fue bastante breve. Pasó escasos 3 años como emperador, de los cuales menos de 2 fueron en solitario. Si Juliano es famoso por algo, es precisamente por su golpe de timón religioso en lo que era normal para la época. Juliano fue, para entendernos, el Akenatón romano, salvando las distancias. El egipcio instauró un culto virtualmente monoteísta, en un ejemplo de enorme originalidad, mientras que Juliano solo quiso recuperar una interpretación que él hacía de la antigua religión romana, vamos a llamarla paganismo para entendernos, que estaba perdiendo fuelle frente al auge del cristianismo. Fijaos que Juliano gobierna entre el 360 y el 363, faltaban todavía 20 años para el edicto de Tesalónica, en el que el emperador Teodosio I declararía al cristianismo niceno la religión oficial del imperio. Sin embargo, en la época de Juliano y ya de sus antecesores, la cosa se veía venir. Como dice el historiador Theodor Mommsen, Juliano intentó retrasar el reloj de la historia universal y propiciar al agocinante paganismo una vez más la asunción al poder. ¿Por qué? Pues casi seguro por su educación y por un pequeño trauma infantil. Juliano era hijo de Julio Constancio, el hermanastro del emperador Constantino I el Grande, y resulta que siendo niño, Juliano fue testigo del asesinato de su familia por orden de su primo, el emperador Constancio II, heredero de Constantino, en el año 337. Y esto, como él mismo afirmaría más tarde, inició su desconfianza hacia el cristianismo, por lo que sea. No obstante, junto con su hermanastro Galo, fue llevado a una residencia imperial donde estuvieron dedicados a la caza y al estudio, en una especie de exilio dorado. Ambos fueron educados en el cristianismo e incluso llegaron a ser ordenados en las órdenes menores. Más tarde, Juliano recibió permiso para completar su educación y su formación intelectual en Constantinopla y Nicomedia, y cuando su hermanastro Galo fue nombrado César en Oriente, tuvo más libertad de movimientos y frecuentaba las escuelas filosóficas de Atenas y de Asia Menor. Allí Juliano entraría en contacto con la corriente neoplatónica más afín a las prácticas teúrgicas y místicas, que por entonces estaban en auge, que se habían convertido en el gran bastión del paganismo de las clases acomodadas. Fue en este momento de su vida cuando apostató del cristianismo, pero es verdad que ocultaría su conversión al paganismo hasta bastantes años después, tras la muerte de Constancio. Por circunstancias que no nos vamos a detener en explicar, Juliano acabó siendo César de Occidente y, después de una vida muy interesante y muy convulsa, tras la muerte del emperador proclamó públicamente sus creencias paganas, agradeciendo sus triunfos a los dioses paganos y rodeándose de los intelectuales paganos más famosos del mundo helenístico. En sus cartas, Juliano dice que aunque había sido educado en el cristianismo por su intolerable tío, nunca había aceptado ninguna religión en su corazón hasta que leyó los poemas homéricos. Para él, la antigua literatura helénica era la fuente principal de la cultura, siendo imposible separar su belleza formal de su contenido ideológico religioso, justo lo contrario de lo que defendían los padres del cristianismo oriental, los padres de la Iglesia de Oriente, como por ejemplo los padres capadocios.
Las convicciones religiosas de Juliano siguen siendo motivo de considerables disputas porque no llegó a participar del paganismo propio de los primeros años del imperio, no fue lo que practicó, sino que él practicaba una especie de aproximación esotérica a la filosofía clásica. Reducía lo fundamental de la filosofía helénica a Pitágoras, Platón y sobre todo a Jámblico y sus discípulos, y pretendía ser un filósofo hasta en el atuendo, ya que se vestía y se peinaba como tal. De hecho, se dejó barba, que eso era algo completamente impropio de la familia imperial. Además, era un hombre propenso al misticismo, a la teurgia, a las prácticas adivinatorias, entonces eso no era exactamente el paganismo antiguo que él pretendidamente estaba intentando recuperar. Detestaba por igual a los paganos agnósticos, como los cínicos, y a los cristianos, a los que en cierto sentido consideraba ateos. Juliano basaba su crítica al cristianismo en acusaciones como la discordia entre los evangelios, la oposición entre el monoteísmo judío y el trinitarismo cristiano, o el carácter tribal y no universal del Dios veterotestamentario. Precisamente por estas razones habría sido muy importante para Juliano aprender ciencias bíblicas e historia de las religiones. No cometáis su mismo error. Por supuesto, una vez en el gobierno, Juliano no renunció a la instrumentalización política de su religión, sino que la usó frecuentemente. Se presentaba a sí mismo como descendiente del dios Sol y decía que además recibía visiones de este dios para el gobierno estatal. Si Constantino y su inmediato sucesor habían prohibido la conservación de los templos paganos, Juliano hizo todo lo contrario. No solo con los templos, también quiso restaurar los cultos, aunque estas reconstrucciones no fueron muchas dadas las limitaciones económicas y temporales. Además, Juliano se propuso la tarea urgente de organizar una especie de anti-iglesia pagana que fuese capaz de atraer a nuevos prosélitos. Trató de reorganizar el clero pagano de una forma similar a la Iglesia católica, instauró en cada provincia una suerte de archisacerdotes paganos y reclamó para sí el antiguo título de Pontifex Maximus. A este clero pagano le concedió privilegios fiscales y paradójicamente intentó fomentar en él dos virtudes cristianas, la pureza de costumbres y la práctica de la caridad, disponiendo además de una especie de excomunión para aquellos sacerdotes paganos que no cumplieran con su deber. En su lucha también se esforzó por minimizar la capacidad de los cristianos para organizarse en una resistencia. Suprimió las rentas concedidas al clero cristiano por Constantino y se las reasignó al clero pagano. Además, reclamó por orden imperial el regreso de los obispos cristianos considerados heréticos que habían sido exiliados por los edictos de la Iglesia, tratando de reavivar de esta manera los disturbios y los cismas eclesiásticos internos. A pesar de todo, la Iglesia cristiana resistió los esfuerzos de Juliano. Incluso en el turbulento Egipto, desgarrado por las luchas entre docenas de tendencias, el obispo Atanasio logró unirlas momentáneamente contra su enemigo común. Y pese a las jugosas recompensas ofrecidas por el emperador, las apostasías del cristianismo fueron escasas. Así que Juliano, durante sus 3 años de gobierno, no logró su objetivo de devolver al paganismo, o mejor, su propia comprensión e interpretación del paganismo, a su antiguo esplendor. El mundo había cambiado y pretendió luchar contra lo inevitable. Aún así, hay historiadores que se preguntan qué habría sucedido si Juliano no hubiese muerto tan pronto, si hubiese tenido más tiempo para desarrollar su programa. ¿Habría cambiado algo? La verdad es que nunca lo sabremos.